Bienvenidos a tu análisis de la síntesis informativa. Hoy te traemos un resumen de las opiniones, artículos y trascendidos más importantes de México, Así es. publicados hoy viernes 7 de febrero de 2025 en el reportero.b. Exacto. Exploraremos temas candentes, Qué bien. la polémica reforma judicial, Por supuesto. la tensión con Estados Unidos por los aranceles, Claro. el impacto en la economía y el papel del consumo, Cuyo. la destitución del fiscal de Morelos Ajá. y la sombra del populismo. Interesante. Prepárate para datos fascinantes y análisis que te harán reflexionar. Sin duda. La reforma judicial sin duda ha acaparado la atención. Totalmente. Y las opiniones están fuertes. Ah. Mira a Pascal Beltrán del Río en su bitácora del director. No se anda con rodeos. Critica el proceso de selección de magistrados. Lo llama descuidado, desasiado y manipulado. Lo interesante aquí es que Beltrán del Río no solo critica el proceso, sino que lo ve como una violación a la esencia misma de la reforma judicial. Claro. Es decir, la reforma pretendía fortalecer el sistema. Exacto. Pero si la selección de jueces es cuestionable, realmente se logra ese objetivo. Es como querer construir una casa sólida, pero con cimientos débiles. Totalmente. Y Beltrán del Río no está solo en esta crítica. Raimundo Riva Palacio, en Estrictamente Personal, utiliza la imagen de una tómbola, una especie de lotería, Sí. para describir lo azaroso y deficiente que considera el proceso. Y lo que me parece aún más preocupante Sí. es la advertencia de Riva Palacio sobre un posible armagedón legal. Si los jueces no son seleccionados con rigor Claro. y transparencia, Ajá. las consecuencias para el sistema judicial podrían ser devastadoras. Imagínate. No. ¿Se pondría en riesgo la impartición de justicia? Sí. ¿La confianza en las instituciones? Es un panorama bastante desolador. Sin duda. Pero bueno, al menos parece que la Suprema Corte está tomando cartas en el asunto. Sí. Francisco Cárdenas Cruz, en Pulso Político, reporta que la Corte rechazó las candidaturas que resultaron de esta tómbola. Sí, y no solo eso. No. Cárdenas Cruz también menciona que la Corte está analizando un proyecto para obligar al Tribunal Electoral a acatar las suspensiones contra la reforma. Interesante. Es un escenario complejo, ¿Sí? donde se enfrentan distintos poderes e instituciones. Y la pregunta clave es, ¿quién tiene la última palabra? Definitivamente, una situación que nos deja con más preguntas que respuestas. Dejando la reforma judicial a un lado, Claro. pasemos a otro tema que siempre está en el ojo del huracán, A ver, la relación con Estados Unidos. ahí sí que las cosas están que arden. Jorge Fernández Menéndez, en Razones, analiza los recientes acuerdos entre la presidenta Sheinbaum Ajá. y Donald Trump para evitar la imposición de aranceles. Parece que los temas de seguridad Claro. e migración fueron centrales en la negociación. Temas sensibles que siempre están presentes en la relación bilateral. Totalmente. Sin embargo, Raúl Rodríguez Cortés, en Gran Angular, Ajá. nos presenta una perspectiva que sinceramente inquieta. Sí, Habla de la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en México, una intervención militar. basándose en reportes de actividad militar en la frontera. Vaya. Aunque la Secretaría de Marina aclaró que los barcos estadounidenses estaban en aguas internacionales, no deja de ser una señal de alerta. Exacto. Y nos obliga a preguntarnos, Sí. ¿es esta aparente calma solo una fachada? ¿Hasta qué punto podemos confiar en la palabra de Trump? Mientras tanto, la opinión pública parece estar del lado de la presidenta Sheinbaum. Entiendo. Enrique Galván Ochoa, en Dinero, Ajá. presenta una encuesta que muestra un 98% de aprobación a su gestión en este conflicto con Estados Unidos. Es un apoyo masivo, sin duda. Sí, Refleja la unidad del pueblo mexicano ante las presiones externas. claro. Pero ojo, no podemos ignorar el impacto económico que esa tensión podría generar. Tienes razón, Oscar Mario Beteta, en Petit Comité, Ajá. argumenta que la sola amenaza de aranceles ya está dañando el TIMEC Claro. y frenando el nearshoring, es decir, la reubicación de empresas que buscan estar más cerca del mercado estadounidense. La incertidumbre y el miedo a las represalias comerciales desalientan la inversión. Totalmente. La tregua con Trump nos da un respiro, pero aún hay muchas preguntas en el aire. ¿Fue esta tregua una verdadera victoria diplomática o una concesión que compromete la soberanía de México? Dilemas que nos hacen pensar. Y hablando de la economía mexicana, ¿qué podemos decir de su desempeño? ¿Es el consumo interno nuestro superhéroe? Enrique Quintana, en Coordenadas, analiza este tema a profundidad. Destaca el papel del consumo como motor de la economía.
A ver. Con datos positivos en la venta de autos. Ajá. Y el aumento de salario real. Sonar alentador. Parece que el consumo interno nos está dando un empujoncito. Sí, pero no todos comparten este optimismo. Entiendo. Janet Leiva Reus, en Moneda en el Aire, lanza una crítica a la iniciativa de cobranza delegada. Cobranza delegada. En pocas palabras, la cobranza delegada permitiría a los patrones descontar directamente del salario de sus trabajadores las deudas que estos tengan con empresas o instituciones financieras. Ya veo. Leiva Reus argumenta que esto podría perjudicar a los trabajadores y crear una nueva forma de tienda de raya, donde la gente queda atrapada en un ciclo de endeudamiento. Sería como volver a las prácticas del pasado, Exacto, donde los trabajadores estaban atados a sus patrones por deudas impagables. Y Carlos Fernández Vega, en México, coincide con esta crítica. Incluso celebra la destitución del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. ¿Qué tiene que ver la destitución del fiscal con la cobranza delegada? Bueno, ambos temas tocan la fibra sensible de la justicia social y la protección de los más vulnerables. Fernández Vega ve la destitución de Carmona como un paso en la dirección correcta, un golpe contra la corrupción. Pero otros la interpretan como una acción con motivaciones políticas. Ya veo. Nos lleva a otro tema candente. Populismo. Un fantasma que recorre el mundo, ¿no? Sergio Sarmiento, en Jaque Mate, analiza el auge de líderes populistas como López Obrador, Trump y Bukele. Advierte sobre los peligros de gobernar con base en ocurrencias y no en políticas públicas sólidas. Y lo interesante es que Sarmiento no se limita a un solo bando ideológico. Critica el populismo en todas sus formas, argumentando que debilita las instituciones y pone en riesgo la democracia. Es decir, el populismo sin importar su color. Puede ser una amenaza para el sistema. Y Leticia Robles de la Rosa, en las cámaras legislativas, critica la reforma que permite la reelección indefinida de legisladores. Interesante. La compara con el maderismo, un periodo histórico en México donde la reelección generó mucha controversia. Robles de la Rosa advierte sobre la concentración de poder y la posibilidad de que los legisladores se perpetúen en sus cargos, erosionando la democracia. Es un llamado a la reflexión sobre los límites del poder. Sin duda. Y la importancia de los contrapesos en un sistema político sano. ¿Y tú qué opinas? Es una pregunta compleja que amerita un análisis profundo. Totalmente. Definitivamente. El panorama político y económico de México nos presenta grandes desafíos. Y a nivel más local, la destitución del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ha causado gran revuelo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, ya mencionamos que Carlos Fernández Vega aplaude la destitución de Carmona en México, César. ¿Sí? Sin embargo, Francisco Garfías, en su columna Arsenal, nos da más detalles de las razones detrás de esta decisión. Me interesa saber qué motivó esta destitución. Sobre todo porque Carmona se atrevió a desafiar a una figura tan popular como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Exacto. Garfías revela que el Congreso de Morelos, con mayoría oficialista, destituyó a Carmona por haber solicitado el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. No me digas. La acusación contra Blanco es grave. ¿En serio? Intento de violación. Hubo amenazas. Cari, esto sí que da un giro inesperado a la historia. ¿Y qué pasó con la solicitud de desafuero? Buena pregunta. Llegó al Congreso Federal. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, confirmó que la solicitud no llegó a San Lázaro. A ver. Es decir, a la Cámara de Diputados. Entiendo. Parece que el proceso se detuvo en el Congreso de Morelos. Interesante. Entonces, ¿qué futuro le espera a Cuauhtémoc Blanco? ¿Se librará de estas acusaciones o enfrentará un juicio político? Es difícil saberlo con certeza. Garfía se pregunta si se apostará al olvido o si realmente se buscará justicia en este caso. Ya veo. Solo el tiempo lo dirá. Cambiando de tema. Sí. La tensión en la frontera norte sigue siendo un tema crucial. Alejandro Mura, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ve nuevas alternativas en la relación con Estados Unidos. Sí, Murat, citado en Arsenal, considera que la revisión del TMEC, programada para los próximos meses, será una oportunidad para renegociar y fortalecer la relación bilateral. Es importante buscar soluciones que beneficien a ambos países. Por supuesto.
Pero la situación en Tabasco también nos preocupa. Claro. La violencia del crimen organizado se ha intensificado y la respuesta del gobierno parece insuficiente. En Arsenal, Garcías menciona el caso de Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, que fue detenido por supuestos vínculos con el crimen organizado. Un caso que evidencia la penetración del narcotráfico en las instituciones. Una situación alarmante que requiere acciones contundentes. Sin duda. Y en el ámbito económico, surgen nuevas preocupaciones. Mario Maldonado en Historia de Negocios alerta sobre un posible control gubernamental en las telecomunicaciones. Maldonado argumenta que las reformas propuestas por el partido en el poder podrían afectar la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Señala la posibilidad de que se otorguen concesiones de manera directa a entes públicos, lo que podría generar monopolios. Una medida que podría frenar la inversión privada Exacto. y afectar la calidad de los servicios de telecomunicaciones. Y además, Maldonado menciona la intención de crear un fondo al que las grandes empresas de tecnología como Google o Netflix, tendrían que contribuir para financiar el acceso gratuito a Internet en sitios de gobierno. Una medida que podría generar controversia. Sin duda, el futuro del sector de las telecomunicaciones es incierto. Totalmente. Y hablando de incertidumbre, David Páramo, en Análisis Superior, nos presenta un panorama complejo en el sector de la vivienda. ¿De qué se trata esto? Páramo analiza la polémica en torno a la creación de una constructora por parte del Infonavit. Entiendo. La propuesta impulsada por Octavio Romero ha generado resistencia en la Secretaría de Hacienda, que dirige Rogelio Ramírez de la U. Y entiendo que la principal preocupación es el uso de 350,000 millones de pesos del Infonavit para financiar esta constructora. Correcto. Así es. Páramo señala que el dinero del Infonavit pertenece a los derechohabientes, no al gobierno. Por lo que su uso para crear una constructora genera dudas sobre su transparencia y viabilidad. Un tema delicado que involucra los ahorros de millones de trabajadores. Sin duda. Joaquín López Dóriga, en su columna En Privado, nos habla de las manzanas financieras envenenadas que heredó el gobierno de la presidenta Sheinbaum. López Dóriga se refiere al manejo de los fondos y fideicomisos durante el sexenio anterior. Critica el gasto excesivo y la falta de transparencia en el uso de estos recursos, lo que ha generado un déficit considerable en las finanzas públicas. Una situación que sin duda complica la gestión del nuevo gobierno. Así es. La presidenta Sheinbaum enfrenta el reto de sanear las finanzas públicas y al mismo tiempo responder a las demandas sociales y atender la crisis con Estados Unidos. Un panorama desafiante, sin duda. Sin duda. Y mientras el gobierno intenta lidiar con esa situación, la Suprema Corte se prepara para una decisión crucial. ¿En qué punto estamos con la reforma judicial? Pues Joaquín López Dóriga, en Privado, nos informa que el Pleno de la Corte pospuso para la próxima semana la discusión sobre el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mina. ¿Y de qué se trata ese proyecto? Busca que el Tribunal Electoral acate las suspensiones contra la reforma judicial. Ya veo. ¿Y qué implica eso? Si se aprueba, podría ser un revés importante para el oficialismo que ha impulsado esta reforma con tanta fuerza. Entiendo. Y según López Dóriga, ¿hay posibilidades de que se apruebe? Parece que sí. Solo se necesitan 6 votos para aprobar el proyecto y al parecer ya los tienen. Una decisión que sin duda tendrá repercusiones en el balance de poderes. Totalmente. Y hablando de balance, Francisco Sánchez en País analiza la reforma judicial y sus implicaciones para la democracia. ¿Y qué dice Sánchez? Argumenta que esta reforma, en lugar de fortalecer al Poder Judicial, busca someterlo al Poder Ejecutivo. Incluso utiliza una frase contundente. ¿Cuál? Ya pasó en Bolivia. ¿A qué se refiere con eso? Advierte sobre el riesgo de que México siga el camino de Bolivia, donde la falta de independencia judicial ha debilitado la democracia. Una advertencia que debemos tomar en serio. Mientras la política interna nos mantiene en vilo la presión de Estados Unidos, no cede Oscar Mario Beteta, en Petit Comité, nos recuerda que el amago de aranceles sigue latente. Así es, Beteta señala que la pausa en la imposición de aranceles es solo temporal. Y lo más preocupante es que Trump podría utilizar esta amenaza como herramienta de presión para renegociar el TMEC a su favor. Un escenario que pondría en riesgo la economía mexicana. Ante esta situación, ¿qué están haciendo los empresarios? Pues buscan alternativas y espacios para el diálogo J.
Jesús Rangel M., en Estira y Afloja, nos informa sobre la próxima convención bancaria que se realizará en Nuevo Vallarta. Interesante. ¿Y qué se espera de esta convención? Rangel destaca la importancia de este evento donde los líderes del sector bancario discutirán los desafíos y oportunidades que enfrenta México en este contexto global complejo. Entiendo. Un espacio para el diálogo y la búsqueda de soluciones. Así es. Y además Rangel nos informa que Raúl Martínez Hostos Jaye fue elegido como nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México. Un cambio importante en el liderazgo del sector bancario. Hablando de cambios, el Banco de México también ha realizado un ajuste en su política monetaria, ¿no? Sí. Carlos Mota en Un de Plata nos explica que el Banco de México bajó la tasa de interés en 50 puntos base. ¿Y eso para qué? Es una medida que busca estimular la economía ante la amenaza de recesión. Ya veo. ¿Y cómo ha sido recibida esta decisión? Pues hay opiniones encontradas. Algunos la ven como una medida necesaria para impulsar el crecimiento, mientras que otros se preguntan si es suficiente para contrarrestar los efectos negativos de la incertidumbre global y la tensión con Estados Unidos. Un debate que seguramente continuará en los próximos meses. Y Enrique Campos Juárez, en La Gran Depresión, nos recuerda que los datos económicos son importantes, pero que no podemos ignorar las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Campos Juárez señala la imprevisibilidad de Trump. Sí. Y cómo sus decisiones pueden afectar la economía global. Claro. Un factor de riesgo que está fuera de nuestro control. Sin duda, navegar en este mar de incertidumbre no es tarea fácil. Y mientras tanto, las noticias sobre corrupción e impunidad siguen surgiendo. Lourdes Mendoza en Sobremesa nos presenta un panorama desalentador en el ISSSTE. Mendoza critica la gestión de Martí Batres al frente del ISSSTE. Denuncia corrupción, desabasto de medicamentos, violación a los derechos de los trabajadores y falta de transparencia. Una situación que afecta a miles de trabajadores y derechohabientes del ISSSTE. Sí, y lo más preocupante es que parece que la corrupción se ha enquistado en el instituto. Un problema que requiere una solución urgente. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo. Y no olvides, si quieres profundizar en estos temas, puedes encontrar todos los artículos originales en elreportero.t.b. Hasta la próxima.